Y esto es lo que sucede cuando la palabra está dormida, el miedo entra a nuestros Do corazones. you remember the image on the word of the vessel when the disciples were with Jesus? Jesus in a fall deep sleep, and then a storm came by. It says the word was asleep, so awaken the word. Pero a uno de ellos se le ocurrió algo maravilloso. But one of them did something that they thought of. A lo mejor a uno de ustedes se le ocurre hacer lo mismo hoy. Maybe to Espero. some of you, I hope. Dile a tu hermano, try to do- solo despierta la palabra. But tell your neighbor, Vamos, awaken the díselo word. con fe ahora, dile, solo despierta la palabra. And say it with faith and say it Y to them, verás lo que awaken la the word. palabra hace en tu vida. And you will see what the word does in your La life. palabra de Dios tiene poder para calmar los vientos, tiene poder para calmar la mar, tiene poder para crear, tiene poder para hacer, tiene poder para deshacer. Que alguien diga, la palabra tiene poder. The power of God has the capability to calm winds and to raise and to do. The word has power. Me acostumbré a predicar ya sin intérprete y ahora no lo espero. Tengo que volver a programarme. I got to reprogram again as I forgot that I had translator. Así que hay mucho poder en la palabra So de there's Dios. much power in Que alguien the diga, word. hay mucho poder. I want to hear somebody, there's much power. Más del que alcanzamos a imaginar. More than the one that we imagine to reach. Si creemos lo que dice la palabra, se cumple. If we believe what the word says, it will come to pass. Santo Dios, no me quiero poner pesado. I don't want to get Es que tengo un escáner, veo cosas, oigo cosas, peso corazones, intuyo, tengo toda una ensalada ahora fluyendo así y tengo que controlarme. the thing is that I'm in a scanner mode and I weigh everything, I see everything, and I weigh hard. So I got to control myself. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Entonces hay mucho poder en la palabra de Dios. So there's great power in the word of God. Es tanto así que aún el mismo Dios necesita la palabra para poder materializar, para que se pueda ver lo que Él quiere que se vea. It is as if even God himself needed to speak the word to bring into being what he wanted to manifest. Que alguien on earth. diga, este es el año de la palabra. I want to hear somebody say this is the year of the word. Que dice la palabra en Juan 1:1. And now in John 1:1, Vamos a leer hasta el 5. let's read up to 5. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. In the beginning was the word and the word was with God. Y la palabra era Dios, dice esta versión. And the word was God, this version says. La versión original dice la palabra era la expresión visible de Dios. The original version, however, it says the word was the visible expression of A mí me gusta más la versión original, primero porque es original y segunda porque me le da un mejor contexto. I like the verse original one because it's original and it gives a better context. Porque aquí se está hablando de la palabra. As here it's been speaking about the word. Y cuando dice que la palabra, la versión original era la expresión visible de Dios, estamos hablando que para Dios poder manifestarse como Dios necesitaba la misma palabra. As the word says, it is visible expression of God, as God needed himself the own word so that it can manifest. Por ende, el propósito de la palabra era manifestar a Dios a través de sí misma. By it, the purpose of the word, it was to manifest its own self. Así que para tú y yo poder ver a Dios necesitábamos primero oír la palabra. So therefore, in order for you to see Hello. God, we need to hear the No word. podrás ver a Dios en tu vida, en tu caso, en tu problema, en tu prueba, si no oyes la You palabra. won't be able to see God in your house, in your problem, and anywhere else unless you hear the word. Cuando no oímos la palabra de Dios, estamos oyendo nuestra voz o la voz del enemigo, y ahí no está Dios. When we don't hear the voice of God, then we're hearing the enemy, our own voice, and that is not Tenemos the voice of God. tenemos que detenernos de meditar en nuestros propios And we got to pensamientos stop meditating even in our own thoughts. y comenzar a meditar conforme dice Josué 1:8, meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Que alguien diga, de día y de And noche. start to meditate like in Joshua 1:8. Meditate on this word day and night. And I Vamos, wanna hear toca a say day alguien and y night. dile, medita en la palabra. And say this to somebody, meditate in the word. Díselo de nuevo, medita en la palabra. Say it to them again, meditate Vamos, in the dile, word. sacude a alguien y dile, no dejes de leer la palabra. Shake somebody and say, do not stop reading the word. Porque la palabra era desde el principio con Dios. Because the word was from the beginning with Dice el God. versículo 2, este era en el principio con Dios. Verse 2, he was with God in the beginning. 3, todas las cosas por él fueron hechas. 3, through him all things were made. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Without him nothing was made that has been Nada se hace sin la palabra. made. Nothing was made or Porque is done todo without lo the que word. fue hecho por As everything that was made, Por- it was made by la palabra. the word. Entonces, ¿cómo vamos a crear y a ver? Cuando digo crear me refiero a la actividad de
activar o al estado de activación de lo que dijo Dios. So how are we going to create it? And when I mean by creating to the state of activation. Rápido, hay 5 mundos que hablan de todo lo que, de cómo opera Dios. Quickly, I want to tell you 5 worlds in the one that El God mundo de la operates. emanación, The world of emanation, el mundo de la the creación, world of creation, el mundo de la the formación world of y el formation, mundo de la and the manifestación. world of manifestation. Que alguien diga 4 mundos. I want to hear you say 4 worlds. ¿Cómo vamos a ver las cosas manifestadas si no fueron formadas? How are we going to see manifested things Mírame, if they weren't formed? antes de las cosas ser manifestadas se forman en el corazón del hombre. Now, before being manifested, they're formed in the heart of mankind. ¿Qué se forma en el corazón del But hombre? what is formed in the heart of Lo que, mankind? lo que el Padre depositó en el espíritu del hombre. What the Father deposited in the spirit of mankind. Lo que viene al espíritu viene de la emanación, What comes from the spirit, it comes from emanation. de lo que fluye de Dios, Of what flows of God por sentido de vida, by sense of life, por sentido de existencia, by sense of existence, por sentido de propósito. by sense of purpose. Esto es emanación. Now, this is emanation. Luego Dios comienza a crear las cosas en el espíritu. Then God starts to create things in the spirit. Dios, cuando lees Génesis, crea al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Eso habla del hombre espiritual. When you read Genesis, it says that God created man in image and likeness. That's speaking about Pero the luego spirit. Dios forma al hombre del polvo de la tierra. But then from the dirt, God creates Toca a tu hermano y human. dile: te tienen que formar para que puedas ver lo que Dios dijo. Tap your neighbor and tell them they gotta form you. God's gotta form you to ¿Qué be nos able to see what forma? God says. What forms us? La palabra, The word, el espíritu, the spirit, la oración. prayer. ¿Qué nos forma? What forms La us? palabra, The word, el espíritu the de la palabra, spirit of the word, la oración. prayer. Con oración, con la oración comienza a activar aquello que fue depositado por medio de la palabra en nuestro espíritu. What prayer does, it starts to activate that word that was deposited in our spirit. ¿Cuántos están aquí todavía? Now, how many of you are still Que here? alguien still? diga: la oración, I want to hear somebody say prayer el espíritu, and the spirit, la palabra. the word. Entonces, si queremos ver algo manifestado, necesitamos hablar la palabra. So if we want to see something manifested, we need to speak the word. Porque aún desde el principio Dios habló la palabra. Because even from the beginning, God spoke the word. Todo se activa por la palabra. All activates through the La word. palabra era desde el principio. The word was from the beginning. La palabra estaba con Dios desde el The principio. word was with God from the beginning. La palabra fue el método que Dios utilizó desde el The word principio. was the method that God used from the beginning. Dile a tu hermano: no sueltes la palabra. Tell your brethren, do not let No go te of the apartes word. de la Do palabra. not separate yourself from the word. Lee la palabra. Read the word. Cómete la palabra. Eat the word. Habla la palabra. Speak the Y word. verás a Dios en tu vida. And you will see God in your life. Porque Dios es la palabra. Because God En is el the principio word. era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. In the beginning was with God, the word, and God was the word. ¿Cómo que era Dios? What do you mean as it was God? Porque cuando Dios expresa su palabra, está expresando su deidad, su esencia, su voluntad. Because when God expresses His word, He expresses Himself and His will. En el versículo 2 vemos que todo se activa por la palabra. And in verse 2, we see that everything is activated by En the el word. versículo 3 vemos que todas las cosas fueron hechas por la And palabra. in verse 3, we see that everything was made by the word. Y aclara y dice que sin la palabra nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. And it clears it up that nothing that was made would have been made. Ahora sí vamos a Génesis, brinque a Génesis. Fácil, el primer libro de la Biblia. Now, go to Genesis. Easy, the first book of the Bible. Capítulo 1, versículo 3. Chapter 1, verse 3. Y dijo Dios: And God said, sea la luz. let there be light. Aquí vemos a Dios creándolo todo. Okay, we see God here creating it all. Y aquí hay una enseñanza maravillosa. A marvelous teaching Mírame, is found y es here. que nada va a ser creado en tu vida si no dices la palabra. And it is that nothing will be created in your life if you don't say ¿Estás the word. acá? Are you still with ¿Estás me? acá? Are you here? Dios te lo va a mostrar. God is going to show it to you. ¿Cómo? Now how? ¿Viendo Netflix? Maybe watching Netflix? No, Not at all. leyendo la palabra. No, reading the word. Toca a tu hermano y le lee la palabra. Tap your neighbor. Read Dile, the dile, word. suelta un poco las redes y lee más la palabra. Tell them, let social media let go a little bit and read the word more.
tomas tu teléfono más de 20 veces al día para ver las redes, ¿cuántas veces te detienes a leer la palabra? 20 times you take your phone to see social media. How many times do you take Señores, the word? estamos en un mundo, en una guerra espiritual. Ladies and gentlemen, we're in a world where there's spiritual warfare. Cada vez los tiempos se van a poner más malos según la palabra. Every time and every day, times will get worse based Dice on que the word. por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. It says because of the cause of evil, the cold, Esto, the love of many will esto grow es la cold. Biblia diciendo lo que va a And suceder. this is the Bible saying what will happen. Tú no puedes cambiar lo que la Biblia dice que va a suceder. And you cannot change what the Bible says. Lo it que will sí happen. podemos hacer es elevar la temperatura del amor para que la maldad no llegue a nuestra One casa. thing that we can do is to elevate the love that is in our heart so that it Vamos, doesn't tú reach no our puedes house. cambiar lo que Dios dijo, Come on, you cannot change what God said. pero sí puedes aprender de lo que Él está diciendo. But yes, you can learn from what He said. Los del mundo no tienen capacidad para entender y ver la solución. The ones of the world do not have the capacity to understand and see the solution. Si las tinieblas iban a aumentar, If darkness were going to provocando que el amor de muchos se enfriara, grow, provoking for the love of many to grow entonces cold, si el amor de pocos se eleva, then if the love of few dile a tu elevates, hermano, eleva la temperatura del amor. so tell your neighbor, elevate the temperature of your love. ¿Cómo? How now? Diciéndole, Dios te amo, Maybe saying it, God, I love No. you. Not at all. sino con un amor sincero, But with a love that is sincere. con un amor no fingido, But in a love that is not fake. pasando tiempo con Dios. Spending time with God. Porque cuando tú amas mucho, quieres pasar mucho tiempo con la persona que As amas. for when you love much, you want to spend that much time and more ¿Cómo time with God. mido tu amor y mi amor por How Dios? do I measure your love? Por el My love, tiempo my que God. estuvimos con Él. How about the time that we spent with Him? Hoy, Today, ayer, yesterday, antier, the day before, el jueves, maybe Thursday, el miércoles, Wednesday, el martes, Tuesday, el lunes, Monday, el domingo. Sunday. Vamos, estás acá. I don't know, are you here? Y ahí automáticamente tomamos un examen. And then automatically from that point there we take an exam. Entonces, para que las tinieblas no entren a mi casa, So therefore, for darkness to not come into my necesito house, elevar la temperatura de mi amor por el I Señor. need to elevate the temperature of the love of Que Lord de hecho in esto my se heart. parece mucho a la definición de tefilá, oración. As a matter of fact, it seems like the word of tefillah, very Que close es of buscar el definition. amor que hay escondido. Es el ejercicio de buscar el amor que hay escondido en mi corazón por el Señor. Which means the exercise to seek the love that is hidden, found in my heart for God. Porque cuando tú lo amas, tú permaneces más con Él. As for when you love Him, you remain more with Him. Y sus palabras comienzan a fluir dentro de ti. His words, what they do is they start to Si flow crees en inside mí, of como you. dicen las escrituras, de tu interior correrán ríos de agua viva. If you believe in me, like the scripture says, inside of you, Si you will have crees rivers en of mí, de living tu interior water. saltará una fuente de vida If you eterna. believe in me, from your interior, you will see a river. La of única source. ventaja que tenemos nosotros hacia el mundo es que tenemos la verdad. The only advantage that we have of the world is that we have the truth. Y la verdad nos puede hacer libres. And the truth can set us free. Pero no es algo que sucede en automático. But it's not something that happens Es automatic. algo que es consecuencia de la obediencia de aquellos que están recibiendo la verdad. That's something that happens out of the consequence of Vamos, the dile a tu hermano, es obedience of something that is accepting consecuencia. the truth. Come on, tell him it's not consequence. Tú tienes que obedecer, You must tenemos obey. que leer, We must read. y entonces lo que leemos lo creemos, So therefore what we read, lo que we creemos lo hablamos, believe. What we believe, we lo say que it. lo hablamos Dios lo hace. What we speak, God does it. ¿Cómo que lo hace? What do you mean He does it? Porque ya lo hizo. Because He has done it Lo que already. hace la palabra es materializar lo que Dios dijo. What simply the word does is to materialize what God already said. Génesis 1:3. Genesis 1:3. Ya lo encontró, lo está buscando Did you todavía. find it or I don't know, are you looking for it still? Y dijo Dios, And God said, ¿quién lo dijo? who said it? Sea la luz. Let there be light. Versículo 6. Now verse 6. Luego dijo Dios, Then God said, haya expansiones. let there be firmament. Versículo 9. Verse 9. Dijo también Dios, And God also said, júntense las aguas. let the waters under the heavens be gathered. Versículo 11. Verse 11. Después dijo Dios, Then God said, ¿estás oyendo? are you listening? Santo Dios. Holy God. Produzca la tierra hierba verde. Let the earth bring forth Verso grass. 14. Verse 14. Dijo luego Dios, Then God said, haya lumbreras. let there be lights. Versículo 20. Verse 20. Dijo Dios, And God said, produzcan las let aguas. the waters keep Versículo living. 24. Then verse 24. Luego dijo Dios, Then God said, produzca la tierra. let the earth bring forth. Versículo 26. Then God said, Entonces dijo Dios, then God said, hagamos al hombre let us a make nuestra man imagen, in our image, conforme a nuestra semejanza, according to our likeness, y señoré, and let them dominion. ¿Cómo? How?
y señoré. and have dominion. Fuiste creado por Dios. You were created by La God. palabra te creó. The word created Pero no you. solamente nos creó, But not only sino que created us, antes de crearnos a nosotros creó todo lo que tú y yo íbamos a necesitar para señorear. but that before he created us, he created everything that ¿Para you and I qué? were gonna need to domain and govern. ¿Para qué? For what? Te voy a preguntar hasta que sienta que lo estás creyendo. ¿Para qué? I'm gonna ask you, continue to ask you until I feel ¿Para that you're qué? believing it. For what? For what? La iglesia For fue what? creada para señorear. The church was created to Aún el govern diablo está dominion. puesto debajo de las plantas de tus pies. Even the devil is set right before us. Fuiste creado y además autorizado para gobernar en la You were tierra. created and also authorized to govern on Dios earth. dijo, yo gobierno en los cielos, pero ando buscando embajadores en cadena juntamente con mi Cristo para que gobiernen. God says, I govern up in the heavens, but I am seeking governors, ambassadors here on earth to govern right now. Vamos, dile a tu hermano, toma gobierno. Come on, tell your neighbor and say, take Toma government. gobierno. Take government. Toma gobierno en tu casa. Take government in your Toma house. gobierno en tu negocio. Government in your business. Toma gobierno en tu barrio. Take government in your neighborhood. Toma gobierno. Take that government. Aleluya. Dijo Dios. Then God said, Siento que estás creyendo ya. I feel that you're believing it now. Dijo Dios. God said, Lo que Dios dice no puede ser revocado. what God says, it cannot be revoked. Porque Él tiene la última palabra. Porque Él se reserva los derechos de autor. As he has the last word, as he A ver, reserves the rights ¿cómo of lo the author. creado va a darle órdenes al creador? Now, how is it that the creator is going to give order to the creator? Si es que lo creado existe gracias al creador. If that's that the creation exists because of the creator. Ahora, hay algo maravilloso. Y aquí entro a otra materia, pero abro un paréntesis rápido. Y es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Now, there's a difference between the kingdom of God and the kingdom of heaven. Vamos, esto yo sé que lo he enseñado, pero te lo tengo que enseñar obligatoriamente unas 100,000 veces más. Now, but I know I've taught it before, but by obligation, I feel like I gotta keep showing En you. el reino de los cielos In the está kingdom of the heaven. está todas las jerarquías divinas. It's found all the divine hierarchies. Hubo una clase que di hace unos años que se llamaba jerarquías, A few years ago, I gave a class about hierarchies, que hablamos de 10 jerarquías del cielo y 10 jerarquías del infierno. which we spoke about 10 hierarchies of Pero eso no es hell materia and of para heaven. un domingo, eso es materia de los martes. But that is not material for Sunday. Claro, That's for como tú estás tan discipleship. ocupado los martes viendo telenovelas y viendo Netflix y descansando, ¿verdad? Entonces te pierdes todo But eso. since some of you are too busy watching Ah, soap sigue con operas on Netflix. Tuesdays or Netflix, A ver si vas a llegar al cielo viendo a Netflix. we'll keep watching Netflix to see if you're going to get to heaven by watching Alaba. Netflix. Praise Vamos, Him. que alguien diga aleluya, por Come on, I want to favor. hear somebody say hallelujah. Tranquilo, me voy de ahí. Don't worry, I'm leaving. I'm stepping out of that. Entonces, en el reino de los cielos están todas las jerarquías divinas. So in the kingdom of heaven, it's all the hierarchies that are Los found. ángeles, todos. The angels, everyone. Todo el gobierno celestial. All the government, the celestial one. Nosotros, la iglesia, We, the church, somos una embajada aquí en la tierra. we're ambassadors here in Es decir, on los earth. cielos tienen una embajada en la We're an tierra. embassy. That means that the heavens Esa embajada have no one in tiene the una earth, ubicación física, But doesn't have a location that is ¿estás acá? geographical. Sino una posición gubernamental espiritual. But that it does have a position that is Que alguien diga, la iglesia spiritually. I want to hear you say the church. Es el cuerpo de Cristo, It is the body of Christ. es el ejército de It is Cristo. the army of Christ. ¿Estás acá? Are you still with Vamos me? de nuevo, la Say iglesia. it with me. The church. Yo, I, la iglesia, the church. soy el cuerpo de I Cristo. am the body of Christ. Soy el ejército de I am Cristo. the army of Christ. Soy el gobierno de Cristo. I am the government of Y el Christ. que lo crea que diga amén. And the one who believes in me, they say, Amen. Ahora, el reino de Dios es diferente. Now the kingdom of God Porque el is reino de Dios se activa a través de la obediencia de los hijos. because the kingdom of God is activated through the obedience Pastor, of the children of God. pero es casi, no es casi lo mismo. But it's almost the same. Not at all. Porque el reino de Dios es bueno e igual para todos aquellos que quieran algo del reino. Because the kingdom of God is all good for Mírame. the same thing for the ones that want it. Por esta razón es que a veces alguien sin aceptar a Cristo puede recibir un milagro. Now listen, for this reason, this is why someone Hello? without accepting Christ, they can Veamos. receive a A miracle. ver, la Biblia dice que el sol sale tanto para The Bible says that the Para sun comes out so much for the righteous buenos y para. and for the unjust.
porque bueno es Dios. Because God is good. Pero el detalle está que no todos pueden heredar. But the key point here is Mírame, that not everyone can heir. porque la herencia no tiene que ver con un gobierno, sino con un papá heredando a sus hijos. Because inheritance doesn't have to do with the government. It has to do Vamos, with the ¿cuántos father hijos being hay an aquí? heir. How many children are here now? Por eso la Biblia dice que somos herederos. This is why the Bible says that we're heirs. Y me gusta más la segunda parte. And I love Lo que better sigue. the second part, what Y follows it. coherederos. And co-heirs. ¿Entiendes esto? You understand this? Porque tú puedes heredar cualquier cosa, As you can heir maybe anything. pero coheredar juntamente con Cristo But co-heir right along with nos Christ posiciona donde dice la Biblia que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Qué más? it positions us where the Bible says that Juntamente. we are Vamos, dilo conmigo, hay poder ahí. Dilo juntamente celestial places in heavenly realms con right Cristo along Jesús. with Jesus Christ. Esto nos conecta a que gracias a los méritos, a la obra, a lo que Él hizo, tú y yo entramos. And this connects us right with the merits and the justice and what he did No es for que us that yo we come soy in. heredero. No. Mejor venció, llámate coheredero. It's not that I'm an heir. Para no, que no, te no. cuides. That's if you can say that you're Porque co-heir. si no estás con, no puedes co. Because if you're not with, you won't be able to do. ¿Estás acá? Are you still Entonces with el me? misterio de la diferencia entre Malhut y Malkut, reino de los cielos y reino de Dios, es que el reino de los cielos puede bendecir a cualquiera. So the difference between Malhut No and Malkut, 100%, pero algo le da. so the difference between Malhut and Malkut, kingdom of heaven and kingdom of God, is that the kingdom will always be able to bless anyone, Pero el reino de Dios solamente puede ser operado por los hijos. but the kingdom of God can ¿Cuántos only hijos be hay aquí? operated by the sons and daughters. How many of them are here? Y dice el concepto hebraico que toda la creación tiene la responsabilidad por haber sido creada antes que nosotros de servirnos. And the Hebrew concept says that all of the creation that was created has the responsibility Esto es un to serve misterio. us. Hello. Amada iglesia, si no comenzamos a ver el reino como un reino espiritual y las promesas como promesas espirituales que se deben de activar por el Espíritu, no las vamos a heredar. Beloved churches, if we don't start to see the kingdom or the promises spiritual, we won't be able to heir them. Si solamente tú crees que tú tienes lo que tú ves, estás mal. If you think that you only have what you see, then you're Mírame, very wrong. tú no tienes lo que tú ves, Look. tú tienes lo que tú crees. Let me tell you something. You don't have what you see. You have what you believe. Tú no tienes lo que tú ves, You don't have what you see. tú solo tienes lo que crees. You only have what you believe. Si creemos más, veremos más. And if we believe more, then we will see more. Aleluya. Cierro el paréntesis. Let me go ahead and close that parenthesis. Entonces, es hermoso el poder que tiene la palabra. So therefore, it is beautiful the power that the word has. Ahora, pastor, yo puedo decir cualquier cosa y ya. No. Es que el detalle está en que tienes que conocer la palabra. So pastor, I could just say anything and that's it. Not at all. You first gotta learn the word. Y tienes que dejar que la palabra te conozca a ti. And you must allow for the word to get to know you. ¿No has conocido personas que usan la Biblia para dar biblazo? Have you ever heard and see people that Fuá. they have the Bible just to go ahead La and palabra and dice, start fuá, saying tata. that the word says this and you're Y la this palabra because the dice Bible y se says. fajan a biblazo. And they get into a battle and a fight with the Bible A ver quién sabe más. to see who knows the most. Y Dios debe decir, qué desperdicio debe decir. God says, what a waste he must save from up his throne. What a waste. La pregunta es, But the question is, ¿los conoce la palabra a ellos? does the word know them? Porque no sé si te has dado cuenta, pero mientras tú estás leyendo la palabra te está leyendo a ti. As I don't know if you have noticed, but meanwhile you're reading the word is ¿Sí o no? reading you, yes or not? Tú estás leyendo la palabra, pero la palabra lo que te está es un espejo que está mostrándote You're reading the word, but as you're reading the word, it is a mirror. lo que tú that no is showing veías you. antes de leer la palabra. The only thing is that you didn't see it until before reading Así the que word. ahora la palabra no está hablando de Jesús, no está hablando de Bartimeo, no, está hablando de ti y de mí. So the word is no longer speaking about the word here, is speaking about you or me. Cuando habla de un ciego te está diciendo, eres ciego, pero estoy a punto de abrir tus ojos. But when he's speaking about a blind man, he's talking about you, but you're blind. Cuando but what's habla de eyes? alguien que murió, dice, estás muerto, pero en mí está el poder para resucitarte. When he speaks about somebody's death, he's talking about you, but in me, you have the power
to Cuando wrap lees around la it. palabra y tú dices no puedo, no puedo, la palabra busca la forma de decirte todo lo puedes en Cristo que te When you fortalece. read the word and you said, I can't, but you find something in the word that says, everything you can do in Christ that strengthens me. Es el poder que tiene la palabra That is the word. That is the power that it has para meterse dentro de nosotros to be able to come inside of us y llevarnos a la voluntad del Padre. and take us to the will of God. Entonces, no es tú llevar la palabra debajo del brazo, So it's not you taking the word under your arm. es que la palabra te lleve a ti donde ella quiere. It is that the word may take you wherever it wants to take you. Jesús le dice a Pedro, Pedro, te vistes, te ciñes, te vistes y vas donde tú quieras, pero llegará un día donde no vas a hacer más eso. Jesus said you might get dressed, you might go ahead and get together and go wherever you Va a want. llegar There'll be a un day día, where you won't be able mírame, to go. hay Look. un día que la palabra empieza a llevarte hacia donde ella quiere. Look, there's days and there will be days where the word will start to take you where it wants to take you. Porque lo creado no responde a cualquier palabra. Because what's created just doesn't respond to any word. Responde a los hijos It responds to the children que conocen la palabra. that know the word. Porque el que conoce la palabra conoce la voluntad del que la creó. As for the one that knows the word, knows the Dile a will tu of the one hermano, that created conoce it. la palabra. So tell your neighbor, know the word. Pero además deja que la palabra también te conozca a ti. Everything else also allow for the word to get to know you. Punto 3. Now point number 3. La palabra es vida y es luz. The word is life and light. Vamos, lee el versículo 3, Juan 1. Now read it, John 1:3. Todas las cosas por él fueron hechas. Through him all things were made. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Without him nothing was made that has been Versículo made. 4. Now verse 4. En él estaba la vida. In him the life was found. En él estaba la vida. In him life was ¿En qué? En la palabra, en el verbo. found. In what? In the verb? In the word? ¿Dónde está la vida? Where is the life? Ay, no, me apagaron la luz. Se te fue la palabra. Oh, you mean the light went out? Well, guess what? The word left. No you. veo la solución. No I don't estás see leyendo la solution. palabra. You're not reading the word. Se durmió la palabra en tu vida. The word fell asleep. Y in puede your ser, life. mira, una vez yo estaba leyendo, yo cogí una temporada de leer la Biblia para preparar bosquejos. You know, there was a Para season usted. where I would read the Bible in books so that I could prepare messages. Y me pregunta el Espíritu Santo, ¿y por qué estás leyendo? And the Holy Spirit was asking me, Oh. why are you reading? Porque hay que leer la palabra. Well, because we got to read the word. ¿Y por qué estás leyendo? And why are you reading? Porque la palabra me alimenta. Because the word feeds me. Pero no, ¿por qué estás leyendo? But no, why are you reading? Porque necesito preparar un mensaje. Because I need to prepare a message. Y me dice, ¿y cómo vas a dar lo que tú no te has comido primero? And he says, and how are you going to give what you haven't eaten first? La razón por la cual esta palabra está ungida fue porque me la comí primero. The reason in why this word is anointed is because I ate Llevo it 2 first. semanas rumiando la palabra, 2 weeks roaming around the word, masticando la palabra. chewing the word. Y entre más la mastico, más sabor tiene. And the more I chew it, the more flavorful Entre it más is. la mira, más saltan cosas. And the more I look at it, the more things En come out él of estaba la vida. it. In it was the light. Y la vida era la luz de los hombres. And the light was the light of Si mankind. quieres ver la luz, tienes que leer la If you palabra. want to see the light, you must read the word. Ella es lámpara a tus pies, He has lamp to your feet lumbrera a tu camino. and light to your pathway. Si quieres ver la solución, tienes que ver primero la palabra. If you want to see the solution, then first you Esto gotta es la read the palabra word. profética más segura. This is the word, the most prophetic one that is secure. ¿Estás aquí? Are you still here? ¿Lo estás creyendo? Are you believing it? No tenemos problema, We have no problem. sino que hemos dejado de leer la The palabra. problem is that we stop reading the word. La palabra se lee, se come, se mete dentro. The word, you read it, you eat it, and it comes Y la inside of palabra us. tiene la capacidad de iluminarnos de adentro hacia afuera. As the word has the capacity to eliminate us from inside out. Porque la palabra manifiesta lo creado por el Padre en tu vida. Because the word manifest was Ah, created la in your palabra life. te activa tu memoria What the espiritual. word does, it activates your spiritual Voy memory. de nuevo. La palabra activa tu memoria espiritual. Now, the word activates your spiritual memory. Porque leer la palabra es un ejercicio para tu espíritu. Because you see, reading the word, it is an exercise for your spirit. Estas palabras fueron escritas en la tierra, pero dichas desde los cielos. These words were written in earth, but they were said in heaven. Y cuando tú estás comiéndote la palabra, se abren los cielos y no es palabra lo que baja, es palabra en lo natural, pero es luz en lo When you're espiritual. reading the word, the heavens are open, and it's not word that is natural, but it is word in the spirit. ¿Alguien tiene
tiene que abrir el corazón para recibir la palabra. Someone must open their heart so they can receive the Me vino word. hoy en la mañana a memoria cuando yo estaba a mis 21 años en una celda. Nadie estaba conmigo. Yo había leído una porción de la palabra y fue suficiente para dejarme saber que había un padre que me estaba buscando. So my memory this morning came when I was in a jail cell alone, that I read the word, and that was enough to know that there is a Father in heaven. No habían that loves me. predicadores. There was no preacher. No habían There evangelistas. was no evangelist. Nadie me había predicado ni antes ni después. No one was preaching me before or even after. Porque, señores, invitar a una iglesia sin unción es una propaganda barata. As ladies and gentlemen, to invite somebody with an anointing is Yo just something invito that is y cheap. no me hacen caso porque no estás invitando por amor verdadero. Simplemente quieres llevar a alguien a la I iglesia. invite and they're not making any matter over coming, but you're inviting just to invite. Pero la palabra es capaz de transformar una vida sin necesidad de un hombre o But una the word mujer. is capable to transform a life without a need of mankind. Y yo recuerdo que yo leí And I remember that I read. y yo dije esto no es para mí. And I said, this is not for me. Yo dije esto está muy lindo, muy bueno, me encantaría esta vida, pero no estoy listo. And I said, this is so beautiful, it's very nice. I would love this life, but this is not for me. Es que ¿cómo vamos a estar listos ante tal cosa? And it's just that, how are we going to be ready Es to such imposible. thing? It's impossible. La palabra es perfecta. The word is perfect. La palabra es pura. The word is pure. La palabra es la esencia de Dios The en word letras. is the essence of word in letters. En plano natural, The essence of God. en plano espiritual es luz Spiritual light que cambia la vida, that it changes life. que activa la memoria. And it activates memory. Y yo leí aquella Biblia y luego la tiré así abajo una cama. And I would read the Bible and I read it and I just throw it into the bed. Y esa palabra empezó a moverse dentro de mí. And that word started to move inside. Y yo parecía cada día normal, pero no era normal. No era normal, porque ya la palabra había sido depositada en mi corazón. And every day that would go by, it would seem normal. Yo But no lo it wasn't sabía. normal, because the word was already deposited Mucho in my heart. menos lo entendía. I didn't know. Even Pero nevertheless, I never understood el it. Padre nos conoce mucho antes de nosotros conocerlo. But the Father will already know us and has known us even way before we know. Por eso dije la semana pasada, Dios te conoce. That's why last week I said that God knows Dios, you. o el martes creo que fue, Dios te conoce. God knows you. I said, Dios te conoce. God knows you. Y a la semana caí de rodillas. And after a week, I fell on my knees. ¿Y sabe lo que vino a mi memoria? And you know what came to my memory? Mira lo que es la espada del Espíritu. Look what the sword of the Spirit is. La palabra de Dios. The word of God. Romanos 10:9. Romans 10:9. Que si confesares con tu boca That if you were to confess que with your mouth Jesús es tu Señor that Jesus is your Lord, y creyeres con tu corazón and you would believe with que your heart Dios lo levantó de entre los muertos, that God raised him among the dead, serás salvo. you will be saved. Imagínate, Imagine un muchacho a young que man nunca ha leído la Biblia that never had read the Bible y lee ahí unas cosas and reads just a few words, y que se acuerde de eso. and that they may remember that. El Espíritu Santo me convirtió. The Holy Spirit converted me. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. The sword of the Spirit is the word of God. Yo cometí un buen error. I committed a great mistake. Leí la palabra I read the word, y fue más que suficiente. and that was more than enough. ¿Estás acá? Are you still with Hay me? personas que no saben qué hacer. There's people that don't know what Hay to do. personas que no saben qué decir. People that don't know what to say. A veces decimos no tengo solución. Even say, I don't have a Te solution. tengo una solución Well, hoy. I have a solution for you. Lee la palabra. Read the word. Cómete la palabra. Eat the word. Memorízate la palabra. Memorize the Di word. la palabra. Say and Y be esa the word. palabra te abrirá camino en el desierto. And that word will open up a path. ¿Alguien lo puede creer? Can someone believe that? Alguien lo puede Can recibir. someone receive it? Yo leí la palabra I read the word porque la palabra manifiesta lo creado por el Padre. because the word manifests the Creator El for the Padre Father. tenía un llamamiento para mí, yo no lo sabía. The Father had a calling for me, but I didn't know Así this. que la palabra te va a revelar aquellas cosas que tú no sabes. The word is going to reveal these things Vamos, that you Jeremías don't know. 33:3 que dice: Come on, Jeremiah 33. clama a says, mí y yo te responderé. Call unto me and I will answer you. Y te mostraré cosas And I will show you things. grandes y ocultas. Greater things and hidden things. La palabra revela lo que Dios tiene oculto. The word reveals what God has hidden. Porque la palabra revela el corazón del Padre. Because the word reveals the heart of. ¿Cuántos quieren ver el corazón How de many of papá? you want to see? Vamos, ¿quieres ver el corazón de Dios en tu How vida? many of you want to see the father of the heart of La your father? palabra nos transmite la vida del Padre a través del Hijo. The word transmits the life of the Father through La the Son. palabra nos transmite la vida del Padre a través de Jesús. The word transmits the life of the Father through the life of Jesus. Nadie nunca ha visto a Dios.
No one has ever seen God, pero hemos visto a Jesús. but we have seen Jesus. Por eso Jesús le dice a Tomás, ¿cómo que? No, ¿acaso no me has visto? This is what Jesus says, Thomas, could it be that you have not seen me? Tomás, Thomas, muéstrame al Padre. show me the Father. Mírame, Look at me. yo soy la expresión visible del Padre. I am the visible expression. Yo soy of the el Father. verbo materializado. I am the verb that Yo is soy la materialized. esencia en carne. I am the essence in flesh. ¿Estás acá? Are you here? 3, la palabra nos ilumina de adentro hacia afuera. 3, the word illuminates us from inside outside. Y 4, la palabra nos mantiene And 4, en la the luz. word keeps us in the light. ¿Por qué leer la palabra todos los días? So why read the word every day? Porque la palabra es el aceite que entra a nuestra lámpara Because you see, the word is the oil that comes into our lamp para que se mantenga so encendido. that it may remain lit. Cuando tú dejas de leer la palabra, dejas de creer la palabra. When you stop reading the word, you stop believing Porque the lo word. que alimenta tu memoria es quien te la dio, la palabra. Because what feeds your memory is Dile, the word what gave it to you. conclusión, dile a tu hermano, tienes que conocer la Now palabra. here with the conclusion, tell your brethren you must learn the word. Corra conmigo a Mateo capítulo 4. Now take your Bibles, open them up, and run to Matthew 4, chapter 4, verse 1. Y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness para ser tentado por el to diablo. be tempted by the devil. ¿Sabe? A mí me llama la atención que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero Jesús no dice la Biblia que fue tentado en el desierto. It caused my attention that it was led by the Spirit to the wilderness, but ¿Estás it doesn't acá? say that it was tempted by the Spirit. Esto lo voy a explicar después porque por aquí yo me metí en estos días que he estado meditando aquí. Now I said this and I will explain it as it comes ahead of time. Y dice, y después de And it says, and after haber ayunado 40 días y 40 noches, fasting 40 days and 40 nights, tuvo hambre. he was hungry. Es decir, él terminó. In other words, he finished. ¿Cuántos saben que el día más difícil para aquellos que hemos ayunado más de 3 días a agua, el día más difícil es el último? How many of you know El that the primero- most difficult day of fasting is the last day? Pero en The el primero, tú sabes que tú dices, esto es carnal. de verdad. just water, because the first one is like, you know, you're a little fleshly. Pero en el último es un problema. But in the last one is Porque tú no a empiezas a problem, contar las horas. because you don't Entonces, start to count Jesús hours. termina So Jesus ends y and después que finishes. termina, And once he finishes, dice, tengo hambre. he says, Es I'm decir, hungry. ya puedo comer. That means I can eat. Y vino el tentador And the tempter came y le dijo, to him and si said, eres hijo de Dios, if you are the Son of God, di que estas piedras se conviertan en el pan. tell these stones to become bread. Di que estas piedras se conviertan en pan. Tell these stones to Y become bread. respondió y dijo, Jesus answered, escrito está. it is written. ¿Estás acá? Are you here? Aquí hay una perla preciosa. Here is a beautiful pearl. Y es que el mismo verbo hecho carne se tuvo que leer la Biblia. And it is that the same verb that became flesh had to read Hello? the word. Yeah? ¿Por qué? Porque había una parte de Jesús que no era espíritu, Why? Because there was a part of Jesus que that no era el was the Espíritu de Spirit, Dios, that wasn't the Spirit of God, sino que era María but that it was Maria. o Miriam, el nombre original. Miriam, the original name. ¿Estás acá? Are you still with me? Entonces hay una parte, mira, la palabra activa nuestro espíritu, pero porque logra controlar nuestra carne. Now the word activates our spirit because it allows to control our flesh. Lo más sólido que debe de estar dentro de ti no debe de ser tu carne, sino la The palabra. most solid thing that should be inside of you must not be the flesh, it must be the Lo vamos a word leer of ahorita. God. I'm going to read it ahead. Y le dice, Jesús dice, escrito está. Jesus answered, it Mira, is written, no solo de pan vivirá el hombre, man shall not live only sino bread de alone, toda palabra que sale de la boca de Dios. but on every word that comes from the mouth Le of estaba God. diciendo, yo no dependo del mundo material. He was telling him, I don't depend on the materialistic Le world. estaba diciendo, tú no eres la fuente que me alimenta. He was telling him, you're not the source that feeds me. Cuando tú comes mal, tu cuerpo funciona mal. When you eat wrong and bad, your Pero si body comemos doesn't palabra, function well. But if we eat pero word, si comemos palabra, but if we eat the word, nuestro cuerpo comienza a alinearse con la our palabra. body then starts to align with the Nuestro word. cuerpo comienza a rechazar lo que no está en la Our palabra. body will start to reject what's not in the word. ¿Qué te alimenta? So what feeds you? ¿Cuál es tu fuente de alimento? What is your source
of No solo de pan nourishment, vivirá el hombre, not only by bread sino de will toda live palabra que alone, sale de la boca de Dios. but in every word that comes out from the mouth Versículo of God. 5. Now verse 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Then the devil took him to the holy city and the high stand on the highest point of the temple. If you're the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written. Dile a tu hermano: no te vaya a tirar en cualquier lugar. Now tell your brethren, don't just throw No le yourself vayas a down obedecer a anywhere. cualquiera. Do not obey just anyone. Dile a tu hermano: ten cuidado a quien oyes. Tell your brother and sister, be careful who you Dile: oye a Dios. but Y here estarás listen to seguro. God only. You will be secure and sure. Versículo 7. Mire la respuesta de Jesús a Now todo. listen to verse 7. The answer of Jesús Jesus. le dijo. Jesus answered. ¿Sabe? A veces tú estás peleando, pero sin darte cuenta te volviste en ¿cómo se llama los que ponen a hacer sparring con en el boxeo? Cuando están entrenando al que va a pelear, le buscan otro que pese un poquito más, que pegue un poquito más duro, y también le buscan a veces otro que sea un poquito más rápido, para que ayuden al entrenamiento del que de verdad va a pelear. When you're fighting, sometimes in boxing, for example, the opponent seeks for someone a little bit heavier than the one that is fighting. Al final ese lo que va a hacer ahí es aguantar golpes. At the end, the one that's gonna be there, the opponent, Mira, is gonna Él cree take que va a punches. pelear, Look, he thinks he's gonna fight, pero lo que en verdad está haciendo es aguantando golpes. but in reality, what he's doing is just taking punches. A veces creemos que estamos peleando, Sometimes we think we're fighting, pero lo único que está sucediendo es que estamos aguantando golpes. but the only thing that is happening is that we're taking in punches. Porque estos golpes no son naturales, Because his punches are not natural, son espirituales. they're spiritual. Y si uno no anda en el espíritu, uno no es capaz de ver lo que a donde uno tiene que golpear. And if one is not in the spirit, then one is not capable of seeing where they should Por eso hit. el apóstol Pablo dice que no podemos pelear como aquel que golpea el viento. This is why Apostle Paul says we should not fight like if we're punching the air. No podemos correr por correr. We cannot run. Dice: just to tienes run. que correr de tal modo que alcances el premio. You must run in such a way that you Vamos, reach ¿estás acá? the reward. Are you still with me? Hay que correr de tal modo que alcancemos lo que Dios dijo: esto es tuyo. But we must run with the way in which we will reach qué what es God said, mío? this is yours. What is mine? Te lo va a decir la palabra. The word is going to say it to Y you. Jesús le dijo: escrito está, And Jesus answered him, it is also no written, tentarás al Señor tu Dios. you will not tempt the Lord your God. Versículo 8. Otra vez llevó el diablo al monte alto, les mostró, lo voy a leer solo en español, le mostró los reinos del mundo. ¿Qué reinos? Lo que había perdido Adán, y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo. And then Jesus said, La palabra lo despertó ahí. Entonces Jesús, de nuevo Jesús viene y dice la palabra. so then again Jesus comes and he says the word. Por última vez Jesús le dice: vete, Satanás. And one and last time he says, leave apart yourself from me. A veces Satan. estamos en un problema y como que abrazamos el problema. Sometimes we're in a problem and it's kind of like we Hello? embrace and hold onto the problem. Y la señal es que comenzamos a hablar del problema. And you know what the sign is that we start to speak about the problem. Primero aquí empieza el problema a darte vuelta. First, here the problem starts to surround you. Mira, para nuestro problema o nuestros problemas, porque son varios. Look, for our problem or our problems, because there are many problems. El primero es la suegra, no. The first one is the mother-in-law. Para no, nuestros- no, not that. Las suegras. The La mother-in-law. suegra, tranquila. Let me leave them alone. Que el Señor las tenga en su gloria. May the Lord keep them in His glory. No, las mandé, no, Señor. No, I todavía sent no. them. Oh my God. La I'm all over the necesitamos, la place. necesitamos. We need them. We need them. Ay, Dios santo. Señor, reprende al diablo. Lord, rebuke the devil. Me está hablando. He's speaking to me. Apártate de mí, Satanás. Apart from me, Satan. Y llévatela. Take them. Ojo, Now, watch. empezamos nosotros a darle vuelta a la situación. We start to go around Y the comenzamos situation. a ignorar que para cada problema que tenemos, And we start to ignore that for every problem that we have, Dios ya tiene la solución. God has a solution already. A ver. Toca suave así al hombro a tu hermano. a tu Tap hermana. gently and lightly your neighbor.
Y dile, ¿por qué te preocupas? and tell them, why do you worry? Si para cada problema tuyo, díselo, If for every problem that is yours, tell them. ya Dios tiene la solución. God already has. Pero es que the nosotros solution. nos hemos vuelto expertos en quedarnos ahí en el problema. Oh, but that we have become these experts to stay in the Y problem. hablamos del problema. Then we speak of the Y hacemos problem. comentarios. And we make comments. Y luego estos teléfonos endemoniados que tenemos te oyen hablar de algo y empieza a bombardearte con videos de lo mismo. And then these ¿No te devils pasa? these devil Hey. phones that they hear you speak, they start throwing you images of what you Ahora tú te vas a ir de aquí y el teléfono va a ponerte predicadores y versículos bíblicos y todas esas cosas. Now, when you leave A out ver. this place, the phone is going to go ahead and put preachers and messages and all that. Pero busca una cosa ahí en el teléfono. Mira nada más un ratico. Míralo así, un ratico. Para que tú veas, eso está monitoreado. Te pasan más de 5 segundos viendo un comercial, algo. Prepárate. Now, look at this. You look at the phone for just 5 seconds, maybe a commercial, and prepare yourself. You'll see. Ahora, hay que aprender a usar el sistema a favor nuestro. Now, we must learn how to use the system to our favor. Si tú buscas algo de Dios, el mismo sistema va a bombardearte cosas de Dios. If you seek something of God, then the own system is going to bombard you with things of God. No podemos pasar demasiado tiempo, de hecho ningún tiempo meditando en el problema, We cannot spend more time, as a matter of fact, no time meditating sino que on hay the que problem. buscar a Dios y decirle, Señor, yo sé que tú tienes la solución para todas las cosas. Me abro, paso tiempo contigo, leo la palabra, ayuno, oro. No te voy a soltar hasta que tú me hables. But then we must seek God and say, God, I know that you have the problem, Father, because I seek you in intimacy. I will Mira. not let go until you speak to me. La palabra dice que tú y yo tenemos autoridad. The word says it, that you and I, we have authority. Entonces Jesús sabía cómo responder por una razón. So Jesus knew how to respond for one reason. Él supo qué decir por una He razón. knew what to say for one reason. El mismo diablo lo tuvo que dejar tranquilo por una misma The razón. devil himself had to leave him alone Y for la one razón reason. es que Jesús conocía la palabra. And the reason was that Jesus knew Cada the word. vez que él respondió con la Every palabra. time that he answered with the word. La enseñanza es que la respuesta de tus problemas y de los míos son The teaching is Son- that the answer of your problem is la palabra. the word. Vamos, iglesia. Come on now, church. Tenemos que obligarnos a leer la palabra. We gotta push ourselves and obligate ourselves to Jesús read the siempre respondió con la palabra. word. Jesus always answered El with the diablo word. huyó por causa de la The palabra. devil fled because of the cause. La palabra nos blinda de modo tal que somos impermeables para el diablo. Because the word protects us in a way that we are bulletproof. Si crees que no sabes qué hacer, lee la palabra. If you don't know what to do, read the word. Dice la Biblia que esto es la palabra profética más The segura. Bible says that this is the prophetic word, the most secure one. Y ella dice que en Dios no hay sombra de variación. And in it says that there is no variation. Así que, of conclusión, God. ¿cuál es el deseo de Dios? So in conclusion, what is the desire? Conclusión, of God? segunda parte, porque ya lo dije. Well, concluyo conclusion, 3 veces, second vamos. part, because I already said it once. No, voy a terminar ya. I'm finishing up. Ve que son unos hipócritas a veces. See how you guys are now? Porque a veces digo Waterman y dicen, y hoy, sometimes hoy los I say, agarré "I'm así a finished." quemarropa y dijeron amén. And now that I say, I'm going to finish it, you're like, amen. Algunos te hicieron así. Some of you even Los went like this. vi por dentro. I saw you Arrepiente. inside. Suelta a ese católico que todavía tienes Repent por and dentro. let go of the Catholicism that you have. Es un chiste. I'm just kidding, guys. Voy a terminar ya. I'm going to finish. Gracias, mía. Thank you. Gracias. La única. Gracias. The only one. Los demás a la oficina. The other ones, I need to see you in my office. ¿Cuál es el deseo de Dios? What is the desire of God? Que te conviertas en lo que Él dijo. That you may turn into what He said. La intención de Dios con su palabra es que tú leas en ella lo que Él dice de ti. The intention of God in His Word is for you to read what He says about you. Que tú no creas la mentira de Satanás. That you may not believe the lie of Que Satan. tú no pienses que tu tiempo ha terminado. And that you may not think that your time is up. Porque si estás con vida todavía eres útil para As Dios. if therefore you are with life and you Todavía still Dios have quiere hacer cosas grandes contigo. time that God has. Lo que pasa wants es to do que great si things tú with you. dejas de clamar, ¿cómo te vas a enterar de las cosas grandes y ocultas que todavía tú The no only thing is conoces? that you start Mírame, to call lo unto mejor God. de Dios no lo hemos visto ninguno. Because Lo the hemos visto
visto The todavía. better thing and the best thing Lo is that we que haven't Él va a seen them hacer yet. con nosotros, Él lo va a ir revelando con la medida que nosotros nos vayamos metiendo en la What He's palabra. going to do with us, He's going to go ahead and reveal with the measure that we're going to go ahead. ¿Cuál es in el with the word. deseo del Padre? What is the desire of Que the te Father? conviertas en lo que Él dijo. That you may turn into what He Voy said. de nuevo, que te Again, conviertas en lo que Él dijo. once again, that you may turn into what Voy He de said. nuevo, que te conviertas en lo que Él dijo. Once more again, that you may turn into what He said. ¿En qué quieres convertirte? And what do you want to turn into? La palabra pone en ti el apetito, luego te da la dieta de la palabra y eso hace que te pongas fuerte, peligroso, poderoso, agresivo en el espíritu hasta que te conviertes en lo que Él The dijo. word puts in you the appetite and it gives you the nutrition and the dietaries that then becomes strong in you, and that's what makes Tú you oyes las strong. noticias y las noticias van a decir lo que Dios no tiene, lo que Dios no ha dicho. You hear the words, Dime, you hear ¿sí o no? the news, and the news Lee- says what mira the la word noticia. doesn't say. Yo no veo noticias, pero mira la noticia. I don't Mira. watch the news, but watch the news and you Todo see lo que how está it's true. diciendo a ti no te suena completamente desalineado con lo que dice la Biblia. Everything that the news are saying is completely sounding unaligned with what Crean the word says. problemas de esto, de lo otro, cuando el verdadero problema es que tienen corazones secos, áridos, vacíos. They create problems when in reality there's no problems. What they do is they create Un hearts gobierno le that echa are la dry. culpa al otro, el otro se le echa la culpa al otro, porque todos están secos porque no tienen a Cristo. Government blaming each other, people blaming each other because their hearts are dry. They don't have Christ. Señores, hay una única solución. Ladies and gentlemen, there's only one solution. Tienes una salida You have one way out, y la salida se llama and that Jesucristo. way out is Jesus Christ. No hay lugar seguro en esta tierra. There's no secure place in this earth. Vamos, mira lo que pasó con COVID. Look what happened with COVID. Mira lo que está pasando con inmigración. Look what happened with immigration. Vamos, tienes que empezar a leer esto desde el ámbito espiritual. You got to start thinking and seeing and reading this from the spiritual ambient. La tierra está gimiendo. The earth is La groaning. tierra, lo que parecía que venía bueno, se ha convertido en malo. The earth in what thought it was going to be good has turned Todo es into un engaño. evil. Ahorita por ahí aparece el anticristo, espérate. All the deceiving you'll see, maybe the Antichrist might Dele come unos up. añitos y usted va a ver. Estamos jóvenes, lo vamos a ver. A few years, we are young, we could see him. Mire lo que está pasando. Look at everything that's going on. ¿Estás acá? Are you still with me? Hay un solo lugar seguro. There's only one secure place. Vamos, entiende esto. Please understand this. Yo duermo tranquilo y seguro. I sleep easy and secure. Sí. Se me movió el piso hace unos días atrás. Oh, a few days ago, Okay, the floor claro. shook on me Porque empecé a meditar en las noticias. because I started to meditate on the news Hasta que me encerré con la palabra. until I went ahead and enclosed myself. Y la palabra with empezó the a word. alimentar And mi the word alma. started to feed my Y mi soul. alma empezó a descontaminarse porque la palabra tiene la capacidad de descontaminarnos de las falsas palabras. And my soul started to be contaminated because the word starts to decontaminate of the false words. La palabra te quita el miedo. See, the word removes fear ¿Por from qué? you. Porque la palabra dice que en Él estamos seguros. Why? Because the word says that in Him we are safe. La palabra te pone en la posición de paz, The word tranquilidad. puts you in a position of peace, tranquility. Dependo de Dios. I depend of God. Vamos. Come on. ¿Por qué te aferras a las cosas materiales si lo único seguro es Dios? Why are you holding to materialistic things or on things of the world when Hello? what's secure is God? Vamos. Come on. La palabra nos descontamina, The word decontaminates us. nos libera de nosotros mismos. It delivers us from our own Cuando eres selves. libre de tus propios pensamientos, eres libre de los pensamientos de los demás. When you are free from your own thoughts, you are free from anyone else's thoughts. Y te vuelve, como dijo el apóstol Pablo, prisionero de And Cristo. you become, like Apostle Paul says, you're a prisoner Y yo in no quiero Christ. estar en otra prisión. I don't want to be in no No other quiero prison. estar en otro lugar I don't want to be nowhere else que en Cristo. than in Christ. En Él estoy seguro. In Him I am safe. En Él tengo paz. In Him I have peace. No hay enfermedad que Él no pueda curar. There's no sickness He cannot heal. No hay lugar que yo pueda vivir donde Él no me pueda There's bendecir. no place that I can live No, that He won't bless. no hay de quien Él no me pueda proteger. There's no one that He cannot protect ¿Entiendes? me from. You understand? No hay de quien Él no te pueda proteger. There's no one here He cannot De protect hecho, me from. el único que de verdad te puede proteger es Él. As a matter of fact, the only one that can protect you is Y Him. si Él no quiere que te toque, no hay quien te. And if He doesn't want for no one to touch you, believe me. ¿Entiendes esto? You understand this? Eres intocable. You're untouchable. Hello. A Jesús lo tocaron cuando llegó el tiempo. Jesus was touched when His time came up. Hello.
Toca a tu hermano y dile, alíñate con la palabra. Tap your neighbor and tell him, align yourself with the word. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, we give you thanks. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por tu verdad. Thank you for your truth. Gracias porque eres bueno. Thank you because you are Señor, y good. hoy hemos comenzado esta serie, El Poder de la Palabra. And today we have started this series, The Power of the Word. Y te pedimos revelación, We ask of revelation, Father, iluminación, illumination, para que tu palabra en estas semanas, meses que vienen a continuación nos fortalezca, nos llene, nos empodere. so this word in the weeks and days to come in months can empower us. Gracias te damos, We Dios, give you thanks por todo lo que estás haciendo con nuestras vidas.